buenos días, que el Señor les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, y para mí es un gozo nuevamente estar en esta transmisión de nuestra reunión online, ¿no?, que estamos realizando cada semana. Es un placer poder celebrar junto a ustedes también en esta oportunidad Semana Santa. Estamos recordando este gran sacrificio de Cristo, la muerte, pero también hoy la resurrección. Hoy celebramos que la muerte fue vencida. Cristo reina, Cristo vive, Cristo está a la diestra del Padre, Cristo está reinando, intercediendo por nosotros. Así que hoy tenemos tanto que celebrar. Estoy tan animado de poder compartir contigo la esperanza del Evangelio, la verdad de la palabra y por supuesto la gran noticia de que Cristo ha resucitado. Quiero invitarte por favor a que puedas conectar con tus hermanos, con tus amigos. Compárteles por favor esta transmisión vía Facebook, vía YouTube que estamos realizando como iglesia local a través de las redes sociales. Así que es una gran oportunidad para ayudar a otros a conocer a Cristo, encaminarlos hacia la verdad de la palabra del Señor, y que hoy día, como nosotros, muchas iglesias están haciendo a través de estos medios digitales. Así que es una gran oportunidad para poder estar conectados, unidos como iglesia, en un pensamiento, en un sentir, con una meta, que es adorar a Dios, que es exaltar su nombre y, por supuesto, ser bendecidos todos nosotros a través de esto. Quiero invitarte también a que puedas disponer tu corazón para escuchar la palabra, también para cantar con alegría por medio de las alabanzas que nuestros hermanos han preparado de la Iglesia del Bosque. Y quiero iniciar también, por supuesto, leyendo la palabra del Señor y orar para que el Señor nos guíe en todo lo que vamos a realizar en esta mañana. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 24, en los primeros 9 versículos, vamos a leer por favor, dice así: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era necesario, cuando conocemos la realidad del pecado, cuando conocemos la imposibilidad que nosotros como seres humanos tenemos para llegar delante de Dios, cuando reconocemos que es imposible pegar un salto desde nuestra condición a llegar a la presencia del Señor, podemos ir entendiendo un poco más cuán necesario era que Cristo muriera por nosotros, pero que también resucitara. Y así como Él murió y resucitó, nosotros que creemos en Cristo, aunque estemos muertos, también viviremos. Así que en este día maravilloso, donde celebramos Semana Santa, donde estamos muchas iglesias, muchos creyentes alrededor del mundo, recordando la maravillosa realidad que marcó un hito en la humanidad. Recuerde, Cristo marca la división de nuestro calendario porque Cristo es el Señor. Él es el Rey de toda la creación. Y hoy damos gracias al Señor por esto, por poder celebrar y por poder estar juntos, conectados, acompañándonos a través de esta transmisión, escuchando la palabra y celebrando este día maravilloso. Quiero orar contigo entonces para que podamos juntos poder iniciar esta reunión orando, meditando en la palabra, celebrando la gracia del Señor sobre nuestras vidas y sobre nuestros hijos, y poder así también hacer partícipes a muchas otras personas, aquellos que están en nuestros hogares, aquellos amigos y vecinos que quizás conocemos y podemos compartir esta transmisión de la alegría que tenemos. Cristo vive, Cristo vive, Cristo reina. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana por la oportunidad, Padre bueno, de que tú nos has permitido, Señor,
estar conectados en esta red. Gracias porque a través de estos medios, Señor, que tú has permitido, podemos hoy día comunicarnos, podemos predicar tu palabra, Señor, podemos llegar a aquellos que amamos, a llegar al mundo, llegar a las personas que necesitan escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor amado. Ayúdanos, Padre, en las incapacidades que tenemos. Señor, tú eres todopoderoso y a ti recurrimos en este día para que tu palabra, Señor, y este tiempo de devoción sea glorioso para ti, Señor, pero también edificante para tu iglesia. Yo te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar delante de ti unidos como iglesia. Gracias por nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza. Gracias por cada hermano y hermana que sigue sirviendo a tu pueblo, Señor, por los maestros del reino maravilloso de Jesús y por cada siervo y sierva tuya que sigue sosteniendo tu obra, Padre, para la gloria tuya y para la edificación de la iglesia y para alcanzar a los perdidos. Te adoramos en este día con todo nuestro corazón. Celebramos tu victoria, Jesús. Celebramos tu victoria, Señor amado. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, entonces vamos a adorar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Lo que les voy a compartir, mis hermanos, está en Isaías 53. Y dice: ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido,
golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así es que en esta mañana la idea es poder recordar y con eso en mente sigamos cantando de cuál fue el sacrificio que hizo Jesús, que dio toda su vida por amor de nosotros y que Él cargó en la cruz por todos nuestros pecados. Más adelante, y al concluir el capítulo 53, dice: por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirán el bodín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Así es que con eso en mente les invito a que sigamos cantando. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiará. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, pues el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Nadie como Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como
tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Glorioso, 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 glorioso. No hay nadie como tú. Glorioso, 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 glorioso. No hay nadie como tú. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso. Nadie como tú. Glorioso, glorioso. No hay nadie como tú. Glorioso, 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 glorioso. No hay nadie como tú. Glorioso, 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 glorioso. No hay nadie como tú. Glorioso, 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 glorioso. No hay nadie como tú. Señor. Amén, sí, Señor. Viene con poder, todo reino le verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. Quien como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Abrí las puertas ya al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. Quien como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán
¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el cordero, cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán al cordero y el león. Todos se postrarán ante él. Bueno, hermanos, ahora yo les quiero leerles un versículo. Al reflexionar en él, lo único que nace en mi corazón es agradecimiento a Dios por el gran amor y la gran misericordia que tiene Él hacia nosotros. Porque cada promesa que Él hizo sobre nuestro Salvador en su palabra se ha cumplido en Jesús. Y su resurrección es la esperanza que hoy nos alienta. El versículo se encuentra en Mateo 29, 5 al 6. 28. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Él fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, llenémonos de gozo al recordar que solamente hay una tumba vacía en el mundo, la de nuestro Salvador, que vive y reina con el Padre y que algún día vendrá por todos nosotros. Juan 11, del 25 al 27 dice así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Creamos hoy y siempre en aquel Señor que vino y murió en esa cruz y resucitó. Creamos en el Hijo de nuestro Señor. Creamos en Cristo. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía
salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Primera de Corintios 15, del 17 al 22 dice: Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que se durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En memoria de ti yo vengo, de tu pan quiero comer, y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte, oh, y tu calvario a recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable
ha dado tu perdón, recordamos hoy. Como en el pan que es tu cuerpo, que molido fue por mí, como la copa que es tu sangre, que derramada fue por mí. Cristo, he venido a adorarte hoy, tu nuevo pacto a celebrar, eterna paz con el Padre tengo, y del pecado libertad. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor, que nos ha dado tu perdón. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos la gracia que nos alcanzó, que a tu mesa nos sentó. Recordamos hoy. Recordamos recordamos, esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Así es, Señor, esperamos por ti, esperamos por Jesucristo, que prontamente va a venir por su iglesia. Así es, mis hermanos, ahora los dejamos con la palabra. Bendiciones. Amén, amén, gloria al Señor. Esperamos volver a ver a nuestro Salvador, esperamos estar en la gran cena, las bodas del Cordero, ¿no? Qué precioso cuadro nos pinta Apocalipsis de poder volver a encontrarnos con el Señor y celebrar el final de esta gran historia y el comienzo de la eternidad junto a nuestro Salvador, nuestro amado Dios. Es la esperanza de los creyentes, ¿no? La esperanza de los hijos del Señor. Damos gracias a Dios por poder animarnos mutuamente por medio de las alabanzas, como también permitirnos expresar cuánto amor tenemos para con nuestro Dios. Y en este día especial que estamos celebrando Semana Santa, por supuesto que hay mucho mayor sensibilidad en todos nosotros, recordando lo que significó la pasión de nuestro Señor, la muerte y la resurrección de Cristo, nuestro amado Salvador. Quiero animar tu corazón a que tengas en este día y en este tiempo especial donde vamos a compartir la palabra, también toda una disposición a que Dios hable a tu corazón. Nosotros seguimos adelante, seguimos en el cristianismo, seguimos avanzando en nuestro crecimiento porque Dios ha puesto fe en nuestros corazones.
Y el día de hoy vamos a hablar de fe, vamos a hablar de las señales de esta fe que no retrocede, de una fe que avanza. Y por eso quiero agradecer a Dios de la oportunidad y el privilegio que Él me da de compartir el Evangelio con ustedes, porque sé que es una bendición tanto como para ustedes como para mí. Yo soy muy bendecido de poder estudiar su palabra y poder comunicarla, expresarla, y ruego a Dios también, por supuesto, que Él me ayude en este día a poder dar el mensaje cumplidamente como Él así lo ordena. Quiero también recordarte que por favor compartas esta transmisión con aquellos que tú amas, que aquellos que conoces, aquellos que sabes que necesitan del Evangelio, y que esto pueda seguirse extendiendo, esperando mientras tanto, ¿no?, en nuestros corazones que el Señor venga pronto, pero mientras Él nos retorna, nosotros seguimos adelante, ¿no?, predicando el Evangelio. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe en la predicación y que ustedes y yo podamos ser bendecidos por este tiempo de la predicación del Evangelio. Señor amado, te doy las gracias nuevamente por estar frente a ti, Señor. Coram Deo, delante de ti, Señor, estamos cara a cara contigo siempre. Y Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces la debilidad de nuestras almas, Señor. Tú conoces nuestros pecados. Y solamente por los méritos de Cristo, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, con humildad, reconociendo nuestros pecados y confiando una vez más en la provisión que Cristo ha provisto, Señor, tiene para cada uno de nosotros. Señor, te adoramos en este día, Padre, por tu amor tan grande que siendo aún pecadores, tú enviaste a Jesucristo, nuestro Señor, a morir en esa cruz. Señor, y hoy tú nos has dado la fe para creer, pero también estás sosteniendo nuestra fe, Señor, a través de los medios que tú has diseñado, Señor, para que tu pueblo sea sostenido, Señor, y edificado para salvación de sus almas. Señor, usa este predicador imperfecto para predicar tu palabra perfecta y que la gloria sea tuya, Señor, y no de aquel que la expone. Señor, reconozco mi debilidad, reconozco mis pecados delante de ti, Señor, y ruego también por tu iglesia, Señor, aquella iglesia que tú amaste, Señor, y que yo también amo, Padre, por ese amor que tú has puesto en nuestros corazones. Señor, para que toda la iglesia en este día reciba de ti aquella porción que necesita para este día, Padre. El pan nuestro de cada día hoy nos los da, Señor, y gracias porque ese pan incluye la necesaria palabra para nuestras almas. Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos queridos, vamos a continuar con Hebreos capítulo 11. Esta carta preciosa que hemos visto, que hemos estudiado, y te ruego que puedas abrir tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 11. En este día vamos a estudiar los primeros 22 versículos. Todo el capítulo 11 es una galería, ¿no?, de los héroes de la fe. Pero dada la envergadura de todo lo que ahí se nos cuenta, se nos relata y nos enseña, vamos a dividir esta serie, esta pequeña sección, digamos, de temas de la fe en dos predicaciones, el día de hoy y el próximo domingo. Así que, como les decía, el día de hoy vamos a ver los primeros 22 versículos. Vamos, por favor, entonces, a Hebreos capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase,
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esta es la preciosa palabra del Señor, hermanos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Cuál es el contexto de toda esta narrativa? Bueno, después de decirle a los creyentes hebreos que no somos de aquellos que retroceden para perdición, como lo citaba en el versículo 39 del capítulo 10, ¿no? Sino de aquellos que perseveran para salvación del alma. Este autor de la carta a los hebreos nos está introduciendo en el capítulo más largo que se habla sobre la fe, hermanos. Todo el capítulo 11, del versículo 1 al 40, habla de manera maravillosa acerca de la fe, algo tan importante en la vida de un cristiano. Y dado que es bastante extenso, como lo decía, vamos a dividirlo en dos secciones. Lo que sucede entonces en este contexto es que el autor está repasando la historia del pueblo de Israel desde sus inicios hasta aquellos días en el tiempo donde el autor de Hebreos escribió, mencionando a varios héroes de la fe. Y es una ilustración continua de los hombres piadosos de antaño, del Antiguo Testamento, desde allá, desde el principio, ¿cierto? Hasta aquellos cristianos hebreos en el tiempo contemporáneo, ¿no? En el cual vivió este autor de Hebreos. Y es muy interesante que en esta lista hay un religioso, digamos, ¿no? Samuel, por ejemplo, y los demás son personas de diferentes tipos, agricultores, políticos, gente comerciante, etcétera, etcétera. Ciertamente lo que está sucediendo aquí es que la intención de este escritor es animar a aquellos que estaban dudando de su fe a permanecer firmes en la fe. Por eso este sermón se llama Una fe que no retrocede. Y a pesar de la persecución que tenían los hebreos, el autor les está animando a permanecer firmes como aquellos que desde el principio permanecieron firmes en su fe. Y este es un relato muy concreto, sustancial, sobre la historia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. ¿Y cuál es el mensaje que se nos dice con toda claridad? Que los que son de Dios permanecen en la fe. Los que regresan, dan la espalda a Dios y apostatan, nunca conocieron a Dios ni fueron conocidos por Dios. Por eso, con esto en nuestra mente y nuestro corazón, vamos a abordar varias cosas muy importantes. Vamos a ver cómo esta fe que no retrocede tiene que ser mostrada y demostrada. Y eso es lo que este autor de Hebreos va a hacer en todo este capítulo 11. Primero vamos a ver entonces
en un primer punto, los primeros 3 versículos, acerca de una explicación de la fe, el concepto y el alcance de lo que significa la fe. Luego vamos a ver un segundo punto entre el versículo 4 y el versículo 7 sobre una fe manifestada, toda esta manifestación de la fe en sucesos, en personas antes del diluvio y particularmente lo que tiene que ver con la obediencia a la fe. Un tercer punto que vamos a ver es la fe mostrada en la vida de Abraham y Sara, la no renuncia, hermanos, a la fe, a permanecer en la fe. Un cuarto punto que espero poder compartir con ustedes en este día es una fe revelada en los patriarcas. Es este anticipo de la fe, esta visión respecto de lo que Dios tiene hacia adelante. Y también vamos a ver esta fe practicada en tiempos difíciles, una fe que se sacrifica. Esto creo que va a ser muy importante y te animo a que tengas algo donde anotar, que puedas ir anotando los conceptos importantes, aquello que Dios te va a hablar. Y espero en Dios que Dios te hable también como a mí en este día tan precioso que el Señor nos regala. Entonces vamos a recorrer paso a paso el texto, los primeros 22 versículos de Hebreos 11, y particularmente entonces en el primer punto que habla de esta fe explicada, ¿no? El concepto y el alcance de la fe. Vamos a volver a leer los primeros 3 versículos. Dice, ¿es pues la fe la certeza de lo que se espera? La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Wow! ¡Qué hermosa declaración es lo que el texto nos está haciendo!, ¿no? Y esta es la única definición que se encuentra en la Biblia respecto de la fe. Y es muy cierto que, aunque no es una definición completa, la describe muy bien. Y esta fe maravillosa que Dios ha puesto en nuestros corazones debe ser vivida y experimentada por cada uno de nosotros. Sin embargo, al mismo tiempo de definirla, el autor trata sobre qué es la fe y muestra su reconocimiento por Dios y cómo ésta tiene que influir en nuestra manera de entender el mundo. Si nos damos cuenta, ¿qué es lo que nos dice el versículo 1? Que la fe primero, hermanos, y esto es muy importante, siempre la fe se basa en la palabra de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe viene a ser una respuesta humana a lo que Dios dice en su palabra. Y en ese sentido, hermanos, la fe es la certeza de las cosas y la convicción de los hechos, cosas que se esperan y hechos que no se ven. Entonces, esto tiene una relación directa con aquello que Dios ha dicho, porque lo que va a suceder, lo que se va a cumplir en nuestro presente y en nuestro futuro, es lo que Dios dice en su palabra. No aquella imaginación nuestra, sino lo que Dios dice en su palabra. Algunas cosas invisibles que aún no han sucedido, o porque no las hemos logrado ver, o porque todavía no aparecen en la historia, hermanos, son aquellas cosas que la fe abraza. Y estas cosas deben ser abrazadas, aunque sean desconocidas, ¿cierto? En este momento, invisible a nuestros ojos, por la garantía que produce la palabra del Señor. Por lo tanto, la fe bíblica es garantía y prueba de lo que es futuro y de lo que es invisible, dicho por Dios en su palabra. Debemos darnos cuenta entonces que, por ejemplo, hoy no vemos a Dios. No vemos al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. No vemos al Espíritu Santo. No vemos ni el reino de Dios. No sabemos realmente lo que está sucediendo hoy día en el mundo espiritual. No lo sabemos. ¿Pero qué sabemos? Lo que sabemos es que estas cosas son reales porque Dios, este Dios invisible, se ha revelado a nosotros en su palabra. Por lo tanto, ¿por qué creemos en el Padre? ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué creemos en la obra del Espíritu Santo? ¿Por qué vemos y vivimos y trabajamos en el reino de Dios? Porque Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra y por la obra de Cristo en nuestras vidas y la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso podemos decir con toda confianza que la fe es algo que viene basado y está basado en lo que Dios dice. Porque un día Dios va a cumplir todas aquellas promesas y profecías que Él ha dicho. Por tanto, hermanos, y como conclusión en ese punto, la fe no se ocupa de la duda, sino que se apoya en una certeza inquebrantable. La fe no es pensar o creer en positivo. Hay gente que dice que ellos piensan en positivo y ese es un tipo de fe. Hermanos, la fe bíblica
La fe bíblica se fundamenta en la palabra. La fe tiene a Dios como su objeto y la palabra de Dios como su fundamento. Porque Dios habló, nosotros creemos. Porque Dios lo prometió, nosotros confiamos. Amén. Entonces, debido a que la palabra de Dios no puede fallar, la fe se ríe de lo imposible y descansa en los brazos de la promesa de Dios. La fe hace realidad las cosas esperadas, pero debemos considerar, hermanos, que esta fe, hermanos, está totalmente arraigada en aquellas verdades que Dios ha revelado para nosotros. La fe sin las promesas de Dios no es fe en absoluto, no es más que una presunción. Por otro lado, las promesas sin la obediencia tampoco es fe. Eso se llama en la Biblia incredulidad. ¿Qué otro aspecto interesante vemos aquí en el versículo 2, por ejemplo? Dice que porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto significa que la fe logra aprobación de Dios. Esta fe verdadera es aprobada por Dios. Nuestros antepasados confiaron en la palabra de Dios y se mantuvieron firmes a la promesa de Dios y obtuvieron buen testimonio. ¿Por qué? Porque la fe honra a Dios y Dios honra la fe. Sin esta fe, el hombre no puede agradar a nuestro Señor. Y el versículo 3 nos narra algo bien interesante, que la fe reconoce el poder, el obrar de Dios maravilloso. Hermanos, el texto dice que por la fe entendemos que todo el universo fue hecho por la palabra de Dios. O sea, nos proporciona la fe una comprensión de los eventos que pueden dilucidar, ¿cierto? La manera en que el cosmos fue hecho, hermanos. El relato de la creación registrado en las Escrituras no está conformado por leyendas antiguas ni concepciones mitológicas desaparecidas hace mucho tiempo, sino que son la revelación confiable de Dios para nosotros. Y vemos que el texto nos dice que este universo insondable, ¿cierto? No vino a existencia de la nada por sí mismo, no fue autocreado como algunos científicos proponen, científicos ateos por supuesto, y entendemos entonces que el universo no siempre estuvo aquí presente. La fe entonces para reconocer que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Entonces, amados, la materia no es eterna, como lo pensaban los griegos. El universo no nació de generación espontánea, como han propuesto algunos científicos. El universo no es producto de una explosión cósmica. El caos no produce el cosmos, ni el desorden da origen al orden, hermanos. Eso es lógico y observable. Y una explosión, hermanos, nunca podría poner el orden tan vasto, tan perfecto, ese ajuste tan fino que tiene el universo y las leyes tan precisas con que todo se gobierna. Nuestro planeta, hermanos, por ejemplo, está estrictamente en el lugar correcto. Si estuviéramos un poquito más cerca del Sol, moriríamos quemados. Si estuviéramos más lejos del Sol, moriríamos congelados. Si la Luna no estuviera exactamente donde está, no habría fenómenos de mareas. Y si no existieran aquellas mareas, hermanos amados, las playas se llenarían de basura y la vida sería imposible en esta tierra. Por lo tanto, la realidad indiscutible permanece ante nuestros ojos. El universo fue creado. Esto lo demuestra incluso la ciencia. Sin embargo, hermanos, creemos por fe. ¿Pero fe en qué? Que el universo nació a través de la palabra. Y por supuesto la acción del Hijo de Dios, ¿no? Como lo dice Colosenses 1:16. Detrás de todo lo que nosotros podemos ver, hay un ser todopoderoso, invisible, que no está sujeto a la investigación de la ciencia. Por lo tanto, la ciencia no está en contra de la Biblia. Ambos tienen el mismo autor, la ciencia y la Biblia. El cientificismo del naturalismo filosófico de este tiempo, ese es el que está en contra de la narrativa bíblica. Pero, hermanos, los grandes científicos y muchos grandes científicos en la historia, los fundadores de la ciencia moderna, como por ejemplo el gran Isaac Newton, él era ateísta, hermanos, creía en Dios. La Biblia y la ciencia van de la mano, ambos tienen el mismo autor. Y quiero repetir algo que hemos dicho en algunas enseñanzas de creacionismo. La Biblia interpretada correctamente y la ciencia entendida correctamente nunca se contradicen entre sí. Entonces, como hemos visto, hermano, en estos primeros 3 versículos, en la explicación de la fe sin las promesas de Dios no es fe en absoluto. No es más que una presunción, una idea. Pero por otro lado, las promesas del Señor sin la obediencia debida tampoco es fe. La fe sin la obra es muerta. Entonces, en base a este segundo punto, en base a esta
congruencia de la fe que tiene que ir acompañada de las obras, el autor se concentra y comienza a mostrar un conjunto de manifestaciones de la fe verdadera, una fe que no retrocede, una fe que se demuestra de muchas maneras, y por eso comienza a listar una galería de la fe, que es lo que esperamos estudiar el día de hoy, y seguiremos sin duda, si Dios lo permite, la próxima semana. ¿Qué es lo primero entonces que muestra en esta galería de la fe? Esta fe manifestada antes del diluvio, y particularmente esta expresión de obediencia a la fe. Y vemos entonces aquí el escritor hablándonos de algunos personajes importantes. La fe en aquella primera familia que pisó la tierra, en estas primeras familias, ¿no? Hasta la dramática época del diluvio. Y compara tres nombres que son pioneros, importantes. Habla de Abel, habla de Enoc y habla de Noé. Vamos al versículo 4. Dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¡Wow! ¡Qué lindo el texto! Usted sabe la historia de Abel, ¿no? Y de Caín. Usted sabe que Abel y Caín eran hijos de Adán y Eva, crecieron bajo las mismas influencias, la misma crianza, escuchando las mismas historias. Ambos creyeron en Dios y vinieron a adorar a Dios. Sin embargo, vemos en la Escritura que Abel y su ofrenda fueron aceptados por Dios, mientras que Caín y su ofrenda fueron rechazados, como lo muestra Génesis capítulo 4, en el versículo 4 y 5. Tanto la ofrenda como la motivación de Abel, lamentablemente, para Caín, ¿cierto?, fueron mejores. El texto llama nuestra atención sobre algunos hechos que creo que son muy relevantes. Primero nos damos cuenta en el versículo 4 que la ofrenda revelaba, la naturaleza de la fe del oferente. Hermanos, Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín porque su ofrenda estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Él ofreció por medio de la fe, porque él creyó a Dios. Él adoraba a Dios según la prescripción divina. Sus padres vestían pieles de animales, como muestra Génesis capítulo 3, verso 21, y por eso él sacrificó un animal para cubrirlos en su desnudez. Él ya estaba, hermanos, en ese tiempo, presagiando aquel derramamiento de sangre que era necesario para la remisión de los pecados. Y Abel ofreció un sacrificio de sangre y recibió un testimonio de ser justo por medio de la fe que se manifestó al hacer lo que Dios decía, teniendo la aprobación de Dios para esta ofrenda. Entonces, en la práctica, Abel ofreció el sacrificio correcto, bajo la guía de la receta correcta y con la vida correcta y la motivación correcta. Y esto tiene que enseñarnos a nosotros. El sacrificio correcto, la receta correcta, la vida correcta y la motivación correcta. Gracias a Dios que el sacrificio lo ha hecho nuestro Señor. Pero nosotros debemos vivir bajo la meta de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, con una vida correcta delante del Señor y con las motivaciones santificadas en nuestras almas. ¿Qué además vemos en este versículo? Que la vida de aquel que presenta la ofrenda es la base para su ofrenda. El texto en Génesis, cuando usted lo lee en el capítulo 4, nos deja muy claro que el Señor estaba complacido con Abel y su ofrenda, mientras que no estaba complacido con Caín y su ofrenda. Porque el oferente se presenta antes de la ofrenda. Primero Dios acepta al adorador, luego adora. Primero Dios recibe al oferente, luego la ofrenda. Usted deberá recordar lo que dice el Nuevo Testamento. Si tú vienes a traer una ofrenda y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, un problema con tu hermano, anda, reconcíliate, deja tu ofrenda ahí. Anda, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y ofrenda. Eso quiere decir que Dios primero acepta al adorador, primero revisa al adorador, luego la ofrenda. A él no le interesa tanto nuestra adoración como nuestra vida. Podemos venir delante del Señor creyendo que todo está bien, teniendo temas no resueltos, y venir y adorar al Señor. No, al Señor le importa cómo está nuestra vida. Y la vida de Abel estaba bien con Dios. Era un hombre justo, como lo dice Mateo 23:35, por lo que él adoró a Dios de manera aceptable delante del Señor. Sin embargo, la vida de Caín estaba mal con Dios, por lo que su ofrenda también fue rechazada. ¿Qué aprendemos de esto?
No podemos hacer que la adoración sea aceptable para Dios a pesar de las prescripciones divinas. No podemos pasar por alto la palabra del Señor, ni podemos ser aceptados por Dios cuando llevamos un corazón odioso, que odia, que tiene rencor delante de la presencia del Señor. Caín se llenó de ira, él estaba enojado, Caín era el maligno y sus obras eran malas, como lo dice 1 de Juan 3:12. Si usted lee ese texto en 1 de Juan 3:12, dice clarito que Caín, él era del maligno y mató a su hermano. Y al final dice que él tenía obras malas, hermano, sin embargo su hermano las obras del hermano eran justas. Caín era un adorador falso. Su vida y adoración no fueron aceptadas por Dios. Lo más impresionante de lo que sucede en este contexto de Hebreos que estamos viendo respecto de Abel es que la muerte puede llegar a silenciar la voz de un adorador, como en el caso de Abel, pero no puede borrar el testimonio de su fe. El texto deja muy claro que aunque Abel fue asesinado por su hermano, ¿cierto? Pero a través de la fe que tenía Abel, todavía él está dando testimonio, él habla. Su voz póstuma resuena en los oídos de la historia y llega hasta nuestros oídos, porque su fe le fue contada por justicia. Un segundo representante de la fe fue Enoc, y que él muestra esa fe que camina, ¿no? El caminar en fe, el caminar. Y el verso 5 dice, y 6, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, creer significa vivir con Dios. Aquel que cree en Dios, vive con Dios. Y esto es más que un acto de adoración regular en el día específico de la semana, en el lugar específico. Hermanos, se refiere a toda nuestra vida perteneciente a Dios. Enoc vivió en medio de una generación malvada, pero él eligió caminar con Dios y deleitarse en Dios y no en los placeres de este mundo. Enoc vivió por encima de la corrupción de este tiempo y su intimidad con Dios fue tal que Dios lo recogió para sí mismo sin que pasara por la muerte física. Enoc agradó a Dios en su vida y ejemplificando, hermanos, el principio de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es por dos razones. ¿Por qué es imposible agradar a Dios? Porque quien se acerca a Dios, primero, tiene que creer que Él existe. Y segundo, quien se acerca a Dios debe creer que Él es galardonador, premiador de aquellos que le buscan. Entonces, pudiéramos decirlo de otra manera. Quien se acerca a Dios necesita reconocer dos grandes hechos acerca de Dios. Que Él existe, su existencia, pero también su generosidad. Hermanos, al buscar a Dios, el pecador recibe el perdón, moribundo recibe misericordia y caído recibe restauración. El tercer personaje descrito en esta sección de esta fe que no retrocede fue Noé, que muestra la obra de fe. El verso 7 nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé escuchó la palabra de Dios sobre el juicio que vendría sobre el mundo y inmediatamente, rápidamente actuó para construir el arca. Él no solo escuchó la voz de Dios, sino que inmediatamente se puso a trabajar. Porque la fe produce obras, hermanos. La gente dice, yo creo en Dios. Bueno, muéstrame tu fe por tus obras. La fe que no actúa es una fe muerta. Noé demostró una fe robusta porque en el momento en que la lluvia aún no había caído sobre la tierra, invirtió 120 años de su vida para construir un barco enorme para salvar a su familia y a los animales que Dios había dispuesto. No se dejó disuadir por las críticas de sus oponentes. Él decidido tomó en serio la palabra de Dios, construyó ese gran barco y resistió los icebergs de las críticas, hermanos, y se atrevió a creer por lo imposible. Durante todo ese periodo antidiluviano, Dios fue muy paciente con los hombres. Mientras Él construía el arca, eso era una
una especie de predicación del evangelio, arrepiéntanse, pero no escucharon y continuaron en el pecado hasta el día que Noé entró en el arca. La puerta se cerró y todos murieron, como también es anunciado en Mateo 24, versos 38 y 39. Noé enfrentó el ridículo de los hombres por creer y actuar según la palabra del Señor. Bendita locura, hermanos, bendita locura. Y al hacerlo, condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia. ¿Qué hemos visto en esta sección? Entonces, de esta fe que fue manifestada en este periodo antes del diluvio. Lo vimos en 3 expresiones de obediencia. Abel, que él mostró el sacrificio de la fe. Enoc, que mostró el caminar en fe. Y Noé, la obra de la fe, ¿cierto? Aquel que cree va a obrar. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué nos muestra la sección siguiente, el punto 3 que estamos estudiando en este día? Aquella fe que mostró Abraham y Sara. Una fe que no renuncia, una fe que permanece entre el verso 8 y el verso 12. Esta es la sección donde se nos narra y se nos vuelve a recordar esta maravillosa historia de Abraham y Sara. Son los antepasados de la nación de Israel, quienes también son destacados, ¿no?, por su fe delante del Señor. Y el autor presenta especial atención en Abraham, conocido como el padre de la fe. Su fe se resume en 4 puntos, creo que son muy importantes. Ese llamado a una herencia futura, esa estancia en la tierra prometida, ¿cierto? Su estancia en esa sección de la tierra que el Señor le habló de tierra prometida, la promesa de un heredero en quien todas las naciones de la tierra serían bendecidas, y aquella ofrenda de Isaac como un gran sacrificio. Entonces, veamos el primer punto de esta sección de la vida de Abraham y de Sara. Esa fe que responde al llamado de Dios. El verso 8 nos muestra: por la fe Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Si usted recuerda un poco la vida de Abraham, él vivió en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Viene de una familia idólatra, así como lo dice Josué capítulo 24, ¿no? De un pueblo pagano. Dios se le revela, lo llama para dejar su tierra natal y entre sus parientes, y dejarlos, ¿no?, para ir a una tierra lejana, aquella tierra que Dios le mostraría. Y Abraham, ¿qué es lo que hizo? Sin tener claridad, sin tener toda la dirección, atiende este llamado divino. Abraham no duda, no cuestiona ni pospone esta salida. Él deja todo atrás y responde a esta convocatoria de Dios, hermanos. Abraham se convierte en el padre de los que creen, como lo dice Romanos 4:16. Abraham creyó porque sabía algo que es muy importante. La palabra de Dios, hermanos, está revestida de autoridad absoluta, importancia decisiva, inmenso poder y total confiabilidad. La fe de Abraham fue claramente confirmada por su disposición a obedecer y por su perseverancia en actuar, hermanos. La fe persevera, la fe obedece y la fe persevera. Pero también nos muestra este texto una fe que se sacrifica para obedecer, porque no es simple, no es fácil, hermanos. Y el texto lo dice en el verso 8, ¿no? Dice, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuánto nos cuesta eso, hermanos, a nosotros? Queremos todas las cosas claras, queremos todas las indicaciones, queremos caminar sobre seguro, hermanos. Abraham no solo dejó atrás su tierra, su familia, sus amigos, sus raíces, sino que se fue sin saber a dónde se dirigía. ¿Saben cuál era entonces el mapa del viaje de Abraham? La palabra de Dios, hermanos. ¿Cuán necesario es para nosotros entender eso? ¿Cuál es el mapa de nuestra vida? No son las circunstancias. No es un gobierno nuevo, no es una política nueva, no es cuánto dinero tengo, hermanos. El mapa del viaje de nuestra vida es la palabra del Señor. Su única garantía, ¿sabe cuál era? Las promesas del Señor. Y eso es lo que Dios le agrada. Abraham tenía la promesa de una tierra y la promesa de una descendencia. Abraham dejó lo que muchas personas llaman certezas, por lo que aquellas personas llaman incertidumbre. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Y por eso esto está siendo planteado para mostrarnos cuán importante en todos nosotros es tener una fe que no retrocede, que era lo que le estaba pasando a los lectores de esta carta de los hebreos, ¿no?
¿Qué más se nos muestra en la vida de Abraham, no? Una fe que revela el valor de caminar, de avanzar, de seguir, aunque no estamos viendo todas las cosas, hermano. Por la fe, dice el verso 9, ¿no? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham vagó por la tierra prometida como un extranjero. Vivió en estas carpas, cierto, con su hijo y también con su nieto, que eran herederos de la promesa, y recibió la promesa, pero no logró tomar posesión de esta promesa. Pisó el suelo solo como un peregrino, pero no como un dueño. Hermanos, ¿cuánto debemos aprender esto? Nosotros somos peregrinos sobre la tierra. Nosotros avanzamos por la promesa, caminamos y caminamos no para estacionarnos en este mundo. No hacemos tesoros en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, y hacia ese lugar nosotros como peregrinos caminamos. También nos muestra el versículo 10 una fe que contempla con anticipación aquel futuro que el Señor anuncia para sus hijos. Fíjese cómo él estaba mirando en el versículo 10. Mire los ojos de esta fe. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, Abraham vagó por una tierra prometida, por esta tierra, levantando tiendas de aquí para allá, pero porque él esperaba una ciudad, hermano, una ciudad enorme que tiene fundamentos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Él tenía los pies en el suelo, pero sus ojos, hermanos, estaban mirando hacia el cielo. Vivía en las tiendas de campaña de aquí, hermanos, pero él estaba esperando la mansión celestial. No sé si tu corazón hoy día está así. Quizás estás demasiado aferrado, ¿no? Quieres quedarte a vivir en estas carpitas y las cuidas aquí, hermano. Todo esto es pasajero, se va. Esto es desechable. Este mundo va a pasar. Las cosas ardiendo serán consumidas. Pero aquella ciudad celestial está preparada para los hijos del Señor. Esa está firmemente guardada por las promesas y el poder de Dios, hermanos. ¿Qué más nos muestra el texto en el versículo 11 y 12? Una fe que se apropia del milagro, que es lo que hemos visto y experimentamos en la narrativa de Génesis, ¿cierto?, respecto de lo que sucedió también con Sara. El verso 11 y 12 nos muestra, ¿no?, que por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, dice el texto. Fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el verso 12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo una multitud, y como la arena innumerable que está a orilla del mar. ¿Qué nos muestra este texto? Esta fe que se apropia del milagro, hermanos. Tanto Abraham como Sara no podían tener un hijo. Además de su vejez, ¿no? Sara era estéril. Sus cuerpos estaban como muertos. Sin embargo, y a pesar de todas estas imposibilidades humanas, aquellas imposibilidades naturales de una pareja como esta, ¿no?, nació Isaac, hermanos, el hijo de la promesa, y a través del cual Dios levantó la posteridad tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, hermanos. Romanos 4, 18 al 21 muestra esta maravillosa descripción, que Dios cumple esas promesas, y esta fe inquebrantable de Abraham y de Sara son testimonio de una fe que no retrocede. Qué hermosa fe que no retrocede alcanzaron Abraham y Sara. Una fe que responde al llamado de Dios, una fe que se sacrifica para obedecer a Dios, una fe que revela el valor de caminar donde Dios diga, una fe que contempla con anticipación el futuro, una fe que se apropia, hermanos, del milagro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Qué hermoso caminar, qué ejemplo para nosotros. Dios nos guía, hermanos, a tener una fe que no retrocede. Qué hermoso este texto, ¿no? Esta galería de la fe muestra con tanta fuerza lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y qué maravillosa oportunidad tenemos de seguir caminando con Dios y que nuestra fe siga creciendo por el oír por la palabra del Señor. Un cuarto punto del sermón de esta mañana es otra demostración de la fe revelada por los patriarcas, y que muestra este anticipo de la fe. Esto de mirar hacia el futuro, esta capacidad que tiene la fe de anticiparse a las cosas que vendrán. Vamos a leer, ¿cierto?, el verso 13 al 16 en esta sección. ¿Y qué es lo que nos muestra esta sección? Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob
que vagaron por la tierra, por fe, hermanos, levantando las tiendas, como hemos dicho, ¿cierto? Contemplando la ciudad celestial, pero ellos permanecieron en la fe sin retroceder, murieron en la fe y honraron a Dios por la fe, y Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. ¿Qué aprendemos en estos textos tan hermosos, y en particular esa frase que a mí me emociona cuando la leo? El Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¡Wow, Dios! Yo anhelo que Dios no se avergüence de llamarse mi Dios por aquella fe que Él está forjando en mi corazón. Y espero que tú también anheles que conquistar esa oportunidad de que Dios diga, no me avergüenzo de llamarme Dios tuyo. Amén. ¿Qué nos muestra este texto? La confianza primero de los patriarcas. Vamos a ver el verso 13. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¡Wow! Sino, dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Los patriarcas no eran hombres perfectos, lo sabemos por la misma escritura, ¿no? Pero vivieron y murieron en la fe. Mantuvieron inquebrantable su confianza en Dios hasta el final. Todos murieron en la fe, porque aquellos que son llamados y escogidos por Dios van a permanecer en la fe. ¿Qué más nos muestra el texto? Este testimonio de los patriarcas. El verso 13, la segunda parte, nos dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los patriarcas confesaron que ellos estaban de pasos aquí, que no eran de aquí y que se iban de aquí. No obtuvieron las promesas que ellos esperaban en ese momento. Sin embargo, contemplaron las promesas por medio de los ojos de la fe. Los patriarcas no tomaron posesión de la tierra, sino que esperaron en su corazón, por medio de los ojos de la fe, aquella ciudad celestial. Vivieron en estas tiendas de campaña, confesaron este peregrinaje, pero estaban saludando el cumplimiento de las promesas. Estaban saludando y proclamando y que en algún momento en el futuro este pueblo de Dios tomaría la posesión de esta gloriosa herencia. Los patriarcas no pudieron ver al Mesías. No lo vieron. Ni presenciaron este mejor sacrificio del Mesías, ni entraron en la herencia y ni en las viviendas prometidas que el Señor anunciaba. Esto, sin embargo, no altera el hecho, hermanos, de que vieron todas estas cosas a la distancia, sabiendo que se cumplirían, hermanos, poniendo su corazón en ellas, basados en las promesas del Señor. Y aunque Dios les mostró solo una imagen vaga de lo que significaría la venida de Cristo, ¿no? Como desde la distancia ellos observaron y ellos se sintieron satisfechos y nunca decayeron de su fe, nunca se apartaron, hermanos, a pesar de que murieron sin verlo. ¿Cuánta mayor razón y más justificada razón tenemos hoy nosotros para perseverar, dado que la promesa ya está cumplida? Cristo vino, murió y resucitó, hermanos. Y es lo que estamos celebrando hoy día. Cristo vino, se encarnó, vivió, murió, resucitó y retornará por su iglesia. Qué maravillosa oportunidad tenemos nosotros. Qué sustento histórico más fuerte tenemos de que Cristo ha resucitado. Las promesas están cumplidas. Entonces, con mayor razón, tenemos que permanecer en nuestra fe. ¿Qué más nos muestra de los patriarcas, no? El versículo 14, esta búsqueda que ellos tenían. Verso 14 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Los patriarcas como exiliados buscaban tierras, ¿no? Pero su búsqueda no era por tierras de este mundo, su búsqueda estaba en el cielo, no en la tierra donde vagaban. Y por eso Dios les dio un discernimiento. El verso 15 lo muestra. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Los patriarcas no solo anticiparon el cielo, hermanos, sino que también evaluaron la realidad aquí en la tierra. A diferencia de los primeros destinatarios de la carta de Hebreos, ¿cierto? Que estos patriarcas no estaban considerando regresar por ningún motivo a Mesopotamia, a Ur de los Caldeos. Ellos no retrocedieron, tenían pleno discernimiento para distinguir entre el bien y el mal, entre lo terrenal y lo eterno, entre lo permanente y lo perecedero. Hermanos, algo que hoy todos nosotros podemos tener también.
sobre todo a través de la verdad de su palabra. Su palabra es la verdad. Su palabra es la verdad. Y esta palabra puede ser revelada en nuestros corazones. Y esta palabra tiene el poder para poder ayudarnos a discernir el bien y el mal, hermanos, en nuestros corazones. ¿Qué más nos mostraron los patriarcas? Esa seguridad tremenda de ellos. El verso 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Terminando entonces esta sección, hasta el versículo 16, nos muestra a los patriarcas en una aspiración por una patria superior, una patria celestial. Sus pies, hermanos, estaban en la tierra, pero su corazón en los cielos. Así tenemos que caminar hoy día. Nuestros pies en la tierra, pero nuestro corazón, ¿dónde? Allá arriba en los cielos, hermanos. Y con esto ellos honraron a Dios. Y por eso Dios dice, no me avergüenzo de ser llamado Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Y que Dios diga, no me avergüenzo de Macarena, no me avergüenzo de Silvia, no me avergüenzo de Alvarita, no me avergüenzo de Luis, no me avergüenzo de ninguno de los hermanos de la Iglesia de Cristo Eterno Redentor. No me avergüenzo de llamarme Dios de ellos, porque ellos caminan sobre esta tierra, los pies bien puestos sobre la tierra, pero su corazón allá arriba en los cielos. Y por último, la quinta sección de este sermón es esta fe que es practicada en tiempos difíciles. El sacrificio de la fe. Versos 17 al 22. Vamos a ver esta sección también del sacrificio que hace Abraham. Y ahora se nos dirige a algo bien singular en esta sección. Se nos dirige a poner atención a la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob y José. Es decir, el padre, el hijo, el nieto y el bisnieto, mostrando cómo una fe puede brillar en tiempos difíciles. Y aquí nos vamos a encontrar con 4 cosas bien interesantes. La sumisión de Abraham, la percepción de Isaac, la anticipación que tiene Jacob y la convicción de José. Vamos entonces a ver en el caso de Abraham cómo esta fe, hermanos queridos, puede brillar y practicarse en tiempos difíciles. Este sacrificio de la fe. Y el verso 17 al 19 nos dice, por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham esperó, hermanos, 25 años a que se cumpliera la promesa del nacimiento de su hijo. Isaac nació y con él vino la confirmación de que Dios no falla. Qué hermoso, ¿no? Es poder tener testimonio de un milagro de Dios en nuestra vida. Ahora Dios se le aparece a Abraham con su gran misterio, este plan eterno que él tenía, ¿no? La venida de Cristo, revelado aquí en la tierra, el Hijo unigénito del Padre. Pero aquí en este momento a Abraham se le ordena sacrificar a su amado hijo, el heredero de esta promesa. Y Abraham, ¿qué sucede con él? Él no cuestiona a Dios, ni pospone su obediencia. Otra vez, él no cuestiona a Dios, ni pospone la obediencia. Hay creyentes así, que cuestionan a Dios, y otros que no cuestionan a Dios, no le dicen nada directamente, pero posponen la obediencia. Dicen, no, en algún momento voy a obedecer, en algún momento voy a diezmar, en algún momento voy a perdonar, en algún momento. Abraham no cuestiona a Dios ni pospone la obediencia. Estaba dispuesto a ofrecer a su hijo porque creía que Dios podía resucitarlo, hermanos. Su confianza en Dios era inquebrantable. Su fe en el cumplimiento de la promesa a través de Isaac fue imperturbable, hermanos, imperturbable. Vale la pena entonces mencionar que en este momento de la historia ni siquiera había registro de resurrección. Pero aún así, hermanos, Abraham concluyó que esto era exactamente lo que podía suceder. Abraham está bastante seguro de que el Dios de la promesa, aquel que le dio a su hijo de un imposible, también es capaz de vencer la muerte, hermanos. Así como es capaz de que una mujer estéril y un matrimonio viejo pueda tener un hijo, hermanos, contra toda esperanza, creyó con esperanza, como dice Romanos 4.
Por la fe, entonces, hermanos, debemos sacrificar lo que es más querido para nosotros. Debemos aceptar muchas veces lo que no entendemos en ese minuto. Podemos estar seguros, hermanos, de que Dios en la prueba siempre nos va a proporcionar una salida. Se nos muestra también la percepción que tenía Isaac, ¿no? Esta percepción de las cosas que vendrían en el futuro, esta claridad, esta visión hacia el futuro. El verso 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Hermanos, incluso a pesar de su voluntad, Isaac bendijo, a pesar de la voluntad de Dios, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú al final de sus días. Al final de este tiempo, ¿no? de su estadía aquí en la tierra. ¿Por qué? Y los bendijo porque él esperaba algo mejor para sus hijos, el porvenir. Isaac quería caminar en los planes de Dios al darle la bendición que Dios había asignado a Jacob por Esaú, que él quería cambiar estos planes más bien. Él quería hacerlo distinto, no quería exactamente lo que Dios le había manifestado. Hermanos, Isaac sabía que Dios había elegido a Jacob desde su nacimiento, como muestra Génesis 25. Las Escrituras declaran que Dios amaba a Jacob y aborrecía a Esaú, como lo dice Romanos y lo muestra también Malaquías. Hebreos llama a Esaú, hermanos, a alguien impuro y profano en el capítulo 12, verso 16. Dios no permitió que Isaac diera, hermanos, la bendición a Esaú, antes de morir, hermanos. Así que, ¿qué sucede? Isaac bendice a sus hijos, cumpliendo el propósito divino. Al final, a pesar de que Isaac quería bendecir a Esaú, él termina bendiciendo a sus dos hijos al final de su vida. Generalmente cuando las personas se acercan al final de sus vidas, pasan mucho tiempo mirando hacia atrás, ¿cierto? Ustedes han visto eso, porque no ven nada hacia adelante. Pero Isaac estaba mirando hacia adelante. Su mente estaba fija en las cosas que estaban por venir. Y como él estaba mirando hacia el futuro, las cosas que habrían de venir, él terminó cumpliendo las promesas del Señor, lo que Dios quería. Dios quería bendecir a Jacob. Y aunque no quería Isaac bendecir a Jacob y traspasarlo a Esaú, él, por tener su fe en las cosas que habrían de venir, hermanos, él cumplió los propósitos del Señor. ¿Qué además vemos aquí? ¿Qué más? En el verso 21, la anticipación de Jacob. Dice así, verso 21, por favor. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Al final de la vida, apoyado en su bastón, Jacob bendijo a los hijos de José. Jacob solo tenía unos momentos más en la tierra, pero aún miraba hacia adelante. Dios era real y su palabra era correcta. El padre de las tribus de Israel murió en la fe y dejó un legado para las generaciones futuras. Y por último, y terminando esta galería de la fe, hermanos, está la convicción de José en el verso 22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Usted sabe que José fue traicionado y humillado por sus hermanos. Fue vendido como esclavo a Egipto, fue acusado falsamente durante muchos años, fue arrestado, fue olvidado en la prisión, pero nunca perdió su confianza en Dios. Se convirtió en el gobernador de Egipto, en ese salvador del mundo, ¿no? Ese salvador del pueblo. Y aunque poseía riquezas y honores antes de morir, él profetizó el éxodo de los hijos de Israel, dando órdenes de que sus huesos fuesen sacados de Egipto. En Génesis 50:25 lo puedes encontrar. Cuando tuvo lugar entonces el éxodo, ¿qué es lo que hizo Moisés? Llevó consigo los huesos de José, como lo registra Éxodo capítulo 13. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que Hebreo nos está diciendo? Que cuando José ordenó, hermanos, enterrar sus huesos en Canaán, no fue un acto de nostalgia o de superstición, hermanos, sino un acto de fe. Él habló proféticamente sobre el éxodo. Este pueblo saldría de Egipto porque Dios así lo ha dicho. Él creía que Dios cumpliría su palabra. Él creía que Dios le daría la tierra prometida a su pueblo. José apreciaba las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob y demostró su propia confianza.
todos estos patriarcas que hemos visto vivieron por fe y murieron en la fe. José sabía lo que creía y en quién creía. Esta es la línea dorada de la promesa que une a los patriarcas de la fe y que trasciende las generaciones, hermanos. No sé cómo está tu corazón a ver esta gran galería de la fe. Quiero ir terminando con algunas conclusiones finales. Esta lista de héroes, hermanos, de la fe, son extremadamente sinceras. Estas vidas son extremadamente expuestas en la Biblia. Y se nos muestra que a pesar de que fueron personas grandes de fe, son personas que no eran perfectas. Y eso nos enseña. Nuestra vida de fe debe seguir creciendo y ser un ejemplo, aunque claramente hay áreas en nuestra vida que tienen que seguir siendo resueltas también. Otra cosa que es importante aprender, que la fe que tenían estas personas, hermanos, no era un salto a la oscuridad, hermanos, no era un esfuerzo hecho para creer algo, no era un positivismo humanista, hermanos. No, estas personas tenían una firme confianza en Dios y en lo que Él ha dicho. Eso nos enseña a nosotros. Nuestro caminar en la vida tiene que estar basado en quién es Dios y la verdad y cumplimiento de sus promesas. Incluso si esas promesas apuntan a cosas futuras y que hoy día no vemos. Que además podemos aprender hoy día. Que la fe no siempre nos libera de los problemas. No siempre nos las va a liberar de las angustias, ni los sufrimientos y las adversidades. La fe no va a ser suficiente para cumplir ese mandato, ese llamado que dicen algunos, pare de sufrir. Hermanos, a veces, aunque seamos grandes hombres y mujeres de fe, vamos a experimentar problemas, angustias, sufrimientos y adversidades. Incluso muchas de esas cosas van a ser herramientas para que nuestra fe siga creciendo, hermanos. ¿Qué más nos deja de enseñanza este texto? Que la fe, siendo veraz, siempre conduce a actitudes, acciones y decisiones prácticas. La fe no se queda en teoría. Hermano, hay tanta gente que dice, sí, yo creo en el Señor, yo creo que puedo hacer esto, yo creo que avanzar en esto, pero no lo hacen. Se quedan ahí. Y por último, Dios tiene un solo pueblo cuya fe está en Él, en sus promesas y en la promesa de la venida del Mesías. Hay un solo pueblo que cree realmente en Él. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú tienes esa fe? Delante del Señor te digo, es necesario que nuestra fe crezca, que crezcamos en el conocimiento de la gracia y del Señor Jesucristo, que crezcamos en conocer a Dios y que nuestra fe siga creciendo y que nuestra fe sea una fe que se fortalezca y que no retroceda y que se muestre, hermanos, con toda claridad en este mundo, que pueda ser vista por medio de nuestras obras, que sea una fe, hermanos, que tiene obediencia, que sea una fe que renuncia, hermanos, a las cosas de este mundo, pero no renuncia a seguir creyendo al Señor. Una fe que se anticipa, que visiona las cosas que Dios ha prometido y una fe que se sacrifica por aquello que Dios nos ha dicho que es necesario también sacrificar. Quiero orar entonces en este día, hermanos, para que su palabra dé mucho fruto de fe en nuestros corazones. Señor, te damos las gracias por la oportunidad de estar delante de ti y predicar tu palabra. Por escucharla, Señor, y que esta tu palabra hable en nuestros corazones. Señor, esta galería de la fe nos desafía a todos nosotros a permanecer a pesar de nuestras debilidades, a abrazar tu palabra y creer, Señor, a tus promesas sin desmayar. Seguir adelante, Señor. Tú eres fiel y verdadero, Padre, y en este día te adoramos y te alabamos, Señor. Y te ruego que esta tu palabra dé mucho fruto en el corazón de todos nosotros, que podamos alegrarnos, sobre todo en este día, donde la resurrección se recuerda en tantas partes y la promesa de tu segunda venida, Señor, está más cerca que nunca. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da, ¿no?, de compartir el Evangelio, la palabra del Señor, y en particular en este día tan especial, ¿no?, de Semana Santa. Quiero también animar tu corazón a que sigas congregándote a través de los medios digitales que Dios nos permite tener, que puedas tener la oportunidad también de seguir adelante en las oraciones que hacemos los días miércoles,
que podamos estar juntos en los discipulados y en todo lo que Dios nos permite tener como iglesia local, ¿no? Damos gracias al Señor por tener esa provisión para nuestras vidas. Y también animarte, ¿no? A que si necesitas contactarte con nosotros, puedas escribirnos. Ahí está el correo cristoeternoredentor@gmail.com y también el teléfono de nuestra iglesia, donde nuestra hermana Ingrid gustosamente va a poder contestar sus requerimientos, más 569 34 94 62 78. Y así estar conectados. Es tan necesario estar juntos, sobre todo en este tiempo donde se ha incrementado la pandemia y a pesar de que hay cosas que anuncian tiempos difíciles, nuestra fe no retrocede, nuestra fe sigue adelante, confiando en el Señor. Y aunque estemos con algunos desafíos difíciles, aunque hay una enfermedad que está golpeando nuestros cuerpos y que hay una situación difícil económica, hermanos, el Señor está con nosotros y Él cumple sus promesas. Nuestra fe en el Señor Jesucristo no retrocede. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra entonces en este día. Y quiero animarte a que vuelvas a estar junto con tus hermanos en los grupos de conexión. Si no estás participando, hermanos, conéctese, congréguese con ellos, al menos a través de estos medios digitales. Y antes de terminar y orar para concluir, quiero también dar gracias al Señor por algunas personas hermanos de nuestra iglesia que han estado de cumpleaños, ¿no? Damos gracias al Señor por Francisca Gallardo, que estuvo de cumpleaños un par de días atrás. Bendita bendición de poder tener a Francisca con nosotros, ¿cierto? Ser parte de nuestra iglesia, y damos gracias al Señor por Francisca, por Leila, y bendecimos su vida. Damos gracias al Señor porque Dios le ha guardado, le ha protegido en su vida. Amén. También damos gracias al Señor por el cumpleaños de nuestra hermana Alvarita Medina, que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Nuestra hermana querida de tantos años, una mujer de fe, llena de fe, y de una fe inquebrantable, hermano, una fe que da testimonio al mundo y a su familia de quién es Dios en medio de las circunstancias difíciles. Así que damos gracias al Señor por nuestras queridas hermanas y así por cada hermano y hermana de nuestra iglesia que es parte de esta familia Cristo Eterno Redentor. Que el Señor entonces les bendiga a nuestras hermanas de cumpleaños y por supuesto también bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Que el amor del Padre, toda la gracia de Cristo y ese poder, ese mover del Espíritu Santo en nuestros corazones nos mantenga firmes creyendo en el Evangelio. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por esta oportunidad. Gracias por edificar nuestras vidas. Señor, estamos en tus manos. De ti dependemos, en ti nos movemos, en ti somos, en ti vivimos, Señor. Te adoramos en esta mañana y te damos gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por los líderes de esta iglesia. Gracias por aquellos que sirven en tu iglesia y gracias por cada miembro de tu iglesia. Gracias porque estamos juntos. Gracias por tanto, Señor. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos para que esta semana, Señor, sea una semana de intimidad contigo, una semana de crecer en la fe, una semana de mostrar nuestra fe inquebrantable en tus palabras y en tu carácter. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Les quiero mucho en el amor del Señor. Que estén muy bien. Cuídense mucho.